el orden previsto inicialmente para la sucesión de estas secuencias haya alterado, pero mi vida es extraordinariamente paradójica, tiene un encuentro permanente con el alfa y el omega, el principio y el fin, lo delicioso y lo casi atormentador, ¿no? Y por otro lado, pues podría decir que mi principal pecado es alejarme de estos paisajes. Mucha gente lo dice cuando conoce mi entorno, mi propio hogar, mi único hogar, sea dicho de paso, en el que he tenido la extraordinaria satisfacción. Curiosamente, la semana pasada vino una expedición de 33 botánicos a casa para identificar y por supuesto disfrutar mucho con la contemplación de las orquídeas. También somos primera potencia mundial en orquídeas en estos paisajes. Bueno, como símbolo creo que funciona perfectamente. La orquídea es prácticamente una de las mayores creatividades concentradas de la historia de la vida. Es un prodigio de adaptaciones y al mismo tiempo de modelo de funcionamiento, porque la orquídea si no encuentra el apoyo de un hongo, pues prácticamente es imposible que salga adelante, y ya simplemente por eso, por aquello de necesitar algo que está en el suelo para poder expresar su extraordinaria belleza, ya se convierte en toda una imagen que ojalá fuéramos capaces de interiorizar a la hora de emprender nuestras acciones. Bien, esos visitantes de la semana pasada a mi terruño, que forma parte de este municipio, se ha dicho de paso, probablemente debería decir que soy un vecino vuestro, suponiendo que la mayoría de los presentes seáis de Alía, pero por otro lado no lo soy, porque es tan remota mi situación en el extremo norte del municipio que son contadas las ocasiones en que tengo la suerte de acercarme aquí. Vuelvo a lo de los botánicos. Casi todos dijeron lo siguiente al despedirse después de estar allí en casa: ¿cómo es posible que te vayas de aquí? Y yo les entendía perfectamente, porque yo mismo no me lo explico. ¿Cómo es posible que yo deje bueno, no la dejo tanto, la dejo la mitad de los días? Y mi contestación es que no puedo menos que salir del Geoparque de las Villorcas para contar. Y ese es un extraño privilegio que se traduce en lo que ustedes acaban de escuchar. Se traduce en 45 años de cósmico compromiso con todo lo que me envuelve, en 45 años de prensa, radio, televisión, libros, exposiciones, por supuesto conferencias y todo lo que podemos calificar hoy como una parte sustancial de nuestras sociedades, que es que hay que dar a conocer las cosas para poder apreciarlas, y sorprendentemente la gran desconocida es la mayor de nuestras realidades. Esta sociedad decidió en algún momento emascularse, segregarse, como estamos entre gente de bien entender, encastrarse a sí misma del mundo al que pertenece. Y por eso hay que estar aquí y allá e intentar que reconozcamos nuestra procedencia, intentemos identificar cuáles son precisamente las raíces que permiten que todo lo demás funcione. Bueno, esto viene a cuento de dos cuestiones. Por un lado, yo soy completamente inocente de eso que acaban ustedes de escuchar. A mí eso me pasó con la misma naturalidad con la que decidí quedarme aquí. Y creo que puede tener algún interés. Yo a veces incluyo las anécdotas de lo vivencial, de lo que se ha incorporado de forma directa a tu propia experiencia, entre otras cosas porque, fíjense ustedes, como periodista que soy, y con también unos 40 y pico años de trabajo en las principales redacciones, y ese ha sido un extraordinario y extraño también privilegio, están las redacciones de los medios de comunicación más importantes de este país durante todos esos tiempos, y a veces es literalmente una luz de mentiras, avalanchas de inconcreciones, auténticos tsunamis de manipulación, que sin duda tengo que recurrir a lo que menos miente, que es la vivencia en primera persona, intransferible, y
absolutamente certificada por el mejor signo de garantía, que es la emoción. Y yo les tengo que decir que cuando era un niño, prácticamente, estaba haciendo la mili, con 22 años, entré por la raña de las Mesillas y cuando divisé las cresterías, Jalona en el Valle del Viejas, la Peña de la Cueva de Navalvillar de Igor, se encendió una luz dentro de mí y fíjense qué sorprendente, esto lo he contado en media docena de ocasiones, dije, ya sé dónde me van a enterrar. ¿Por qué? Pues porque sencillamente me encontré con lo que, no es que lo busquemos ningunos super privilegiados, ni ningunos supercultos, ni ningunos adiestrados a lo mejor en un determinado tipo de apreciación, como nos pasa a los naturalistas, que tenemos una mayor facilidad para ponerle nombre a las cosas, para encontrar los vínculos, las relaciones que puede haber entre la forma de un paisaje, la vegetación que tiene, lo que lo sobrevuela. Bueno, sí, eso ya lo llevaba yo puesto, pero a mí el mundo de Villuercas, entre otras cosas, me proponía exactamente lo que no había encontrado ni en las calles de Madrid donde nací, ni en la universidad donde estaba estudiando, mucho menos en el ejército, y era autenticidad. Desde entonces dialogo permanentemente con estos paisajes, con estos y con los de medio mundo, por supuesto, con estos y con los de casi toda Extremadura, pero de ese diálogo que yo he tenido la suerte de mantener con ese palpitante entorno, pues fíjense ustedes lo que me ha sucedido, ni una sola mentira en 42 años que llevo por estos campos, ni una sola mentira. Profesionalmente, todos los días rozando la superchería, la suplantación, la exclusión, el elitismo, la reducción a solo intereses prácticos y directos, o la permanente condena del ser humano en busca de dominación sobre algo, sobre alguien. Bueno, era tanta la proposición que evidentemente yo no podía por menos que decidir quedarme, pero además quedarme para siempre, que de ahí viene lo de ya sé dónde me van a enterrar, ya sé dónde voy a ser paisaje, ya sé dónde voy a ser parte de algún árbol el día de mañana, ya sé dónde voy a ser raíz de la tierra. Y todo esto tiene mucho que ver con lo que les ha traído a ustedes, y tiene mucho que ver con lo que intentamos transmitir permanentemente a través de las películas, los libros y todas esas extraordinarias buenas suertes que me han acompañado a lo largo de la vida. Les cuento otra pequeña anécdota personal que va a enlazar con el centro de mi exposición. Me han llamado de muchos sitios, y incluso diría que de demasiados sitios, para intentar compartir estos conocimientos, estas impresiones, estos compromisos. Y un día, siendo profesor de los cursos de verano de la Universidad Internacional de la Comunidad Valenciana, pues me tocó dar clase a un montón de alumnos que mayoritariamente eran del Magreb. Había italianos, franceses, era una cuestión relacionada con el mundo mediterráneo, pero sobre todo había marroquíes, argelinos, tunecinos. Bueno, pues ya saben ustedes que a veces los cursos estos que van a durar varios días, pues empiezan por vamos a presentarnos todos unos a otros, vamos a decir cómo nos llamamos, de dónde procedemos, por qué estamos aquí, qué nos interesaría sacar en claro de una determinada forma de plantear los conocimientos y a ver si los asimilamos. Bueno, yo procedí de esa forma y de pronto una mujer, una tunecina, por cierto, una de las mujeres más bellas que yo he visto en mi vida, y le pregunté, ¿y usted cómo se llama? Dice, yo me llamo Alía. Y ya, imagínense ustedes, anda, ¿te llamas Alía? Si yo vivo en Alía. Inmediatamente le pregunto, bueno, pero ¿qué significa en tu lengua? En principio en árabe clásico.
Alía, y me dice, Alía quiere decir lugar hermoso. Claro, eso debería marcarnos, debería significar algo, y debería significar algo porque probablemente estamos tan extraviados, hemos tropezado tanto en esta suprema mediocridad, en la que lo único que parece ser interesante es el expolio, la transformación de lo vivo en mercancía, que esa es la verdadera crisis, se ha dicho de paso. Esto de los euros, esto es una bagatela, comparado con el saqueo de las fuentes priales, de los almacenes de la transparencia, de la belleza, en una sola palabra. Bueno, pues piensen que tenemos algún tipo de privilegio y inmediatamente sin solución de continuidad, de compromiso si se vive en un lugar que se llama belleza, que es extensivo. Y muchos animales pueden generar sapalerías, pero este es uno de los que los generaba. El ordovícico, porque hoy día se conoce su vida y se sabe que vive en esas condiciones, galerías verticales en las zonas intermareales. Y también tenemos los braquiópodos articulados. Fijaros una cosa muy curiosa. Fijaros en este braquiópodo articulado Ortio, qué bien se ve la marca de las líneas de crecimiento con una interrupción invierno-verano clara. Todos habéis visto los mejillones, y cuando os habéis comido los mejillones habéis visto que tienen, los que vienen de Galicia, varias interrupciones en el crecimiento, que corresponde al ciclo verano-invierno. Y después cada capital que generan es el ciclo día-noche, los ciclos circadianos. Entonces van representando ciclos lunares y en función de que el invierno sea muy frío y el verano sea un poquito más cálido, se producen estas grandes interrupciones mayores cuando nos encontramos en latitudes bajas. Pero es que aquí estamos muy cerca ya del polo sur, con lo cual esto viene marcado en todos estos aspectos, ¿no? Y por último también son muy abundantes los briozoos. Los briozoos se consideraba que habían aparecido por primera vez en el Ordovícico, pero recientemente, hace 4 o 5 años, se han encontrado también en el Cámbrico superior. Se pensaba que era el único filum que había aparecido en el Ordovícico. Todos los demás, incluso cordados, ya estaban presentes en el Cámbrico. Pero como os he dicho, ahora podemos decir que todos aparecen ya en el Cámbrico, todos los principales. Hay algunos minoritarios que han aparecido más tarde, pero todos los filum principales aparecen en esta época, ¿no? Aquí tenéis una reconstrucción, he tomado a partir de un gráfico de Stanley en el que él ponía también, lógicamente, corales, rugosos, tabulados, porque su reconstrucción era de una zona de Norteamérica donde sí había calizas, porque estaban en latitudes mucho más ecuatoriales. Aquí no las hay, porque estamos en latitudes mucho más al sur. Por lo tanto, aquí encontramos los crinoideos, encontramos los bivalvos que ya empiezan a ser semiendobentónicos, los braquiópodos, nuestros gasteropodillos, los briozoos, nuestros nautiloideos, ortocónicos, algunos de ellos tienen dimensiones de casi 1 metro y metro y medio la concha, y prácticamente ahí lo veis que eran los más importantes predadores en los fondos oceánicos, y lo veis dibujado comiéndose un trilobites, ¿no? Nuestros trilobites, ahí tendríamos una pequeña recreación de lo que sería el medio en esta época, ¿no? Evidentemente en la columna de agua tendríamos nuestros acritarcos y nuestros gastolites, Esos serían los principales organismos que teníamos. Prácticamente veis que después de la gran radiación cámbrica, cuando llegamos al Ordovícico, se va a producir la gran diversificación y la estabilización de los fondos oceánicos. Van a aparecer también los primeros peces sin mandíbulas, y veis ahí que los sedimentos ya empiezan a ser colonizados. Ahí se alcanza la máxima biturbación, y al lado del río, si seguimos un poquito adelante, hay un yacimiento ahí, en el Silúrico, donde lo que encontramos junto a los bratolites, encontramos los conodontos. Los conodontos son dientecillos de fosfato, que no se sabía que pertenecían, pero son muy abundantes, y aparecían siempre sueltos en el sedimento, ¿no? Pero hace unos 10-15 años se encontró al animal que los formaba, incluso las mandíbulas completas. Su naturaleza es igual que en otros dientes. Se los ha comparado con las lampreas, que tienen estos dientecillos córneos, pero estos dientecillos son muy diferentes porque son todos iguales, mientras que en estos están perfectamente organizados y están diferenciados. El animal los llevaba ahí, no sabemos exactamente, evidentemente es un cordado, pero no se le relaciona con lampreas, pero sus dientes son totalmente distintos. Estos conodontos se extinguen en el Triásico y no tenemos ningún representante actual de estos conodontos, ¿no? Y prácticamente eso ha sido un poco una visión rápida
de todo lo que es el registro geológico y paleontológico del geólogo. Entonces, un poco cómo ha ido cambiando la vida. Con el tiempo, no sé dónde estáis. En nuestra parte. Ignacio Pavón, por favor. Y David Manuel Duque. Bien. Bueno, como decía, ¿no? Viajamos en el tiempo unos millones de años. Moreno, y es profesor de prehistoria de la Universidad de Extremadura. Él estuvo haciendo unos trabajos hace tiempo sobre paleoambiente y paleoeconomía durante el primer milenio antes de Cristo, y es cuando empezó con las excavaciones en el Cerro San Cristóbal de Logrosán.